A veces queremos solamente escuchar algo bonito, queremos escuchar algo lindo, algo que nos levante, algo que nos motive. Yo no vengo en esta mañana a motivarlo ni para que usted salga recargado de energía, no. Yo vengo en esta mañana a que usted sea aterrizado. Amén. A que usted entienda. Porque a ver, que no vaya a ser como esos cohetes, ¿no? Y después, ¿sí o no? Usted tiene que ser una persona aterrizada. En Dios usted y yo tenemos que ser como aterrizados. Y muchas veces buscamos en la Biblia solamente los textos o las cosas que nos hablen a nuestra alma. Y queremos lo bonito, ¿no? Vemos cuánta prédica hay del predicador, perdóname la expresión, de moda. Pero como es la predicadora de moda o el predicador de moda, yo lo escucho. Pero hay un cambio para nada. ¿Qué está haciendo usted ahí? Nada. Porque si yo escucho a alguien, si usted viene todos los servicios con su cuaderno y escribe, es porque usted quiere ¿qué? Aprender. Es porque usted quiere cambiar. Pero ¿qué se gana usted tener la cabeza llena de información si esa información usted no la usa? Amén. Tenemos que nosotros vivir conforme a ¿qué? A la palabra. Siempre les voy a decir lo mismo. Nosotros tenemos que vivir conforme a ¿qué? A la palabra. Pero hay áreas en nuestra vida, y por eso se llama saldando cuentas, que usted dice, bueno, ¿yo por qué no cambio? ¿O yo por qué siempre estoy en la misma situación? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿O por qué a mí me pasa lo otro? ¿Cuántos se han preguntado algo así? A veces uno escucha en el mundo, ¿no? Eso dicen afuera, ni que hubiese matado a un cura. ¿A cuántos han escuchado eso? Y a veces usted dice, pero ¿por qué me pasa esta vaina a mí? Ni que verdad yo hubiera matado a un cura. Y son cosas que a veces nos preguntamos, pero no visualizamos o no entendemos por qué nos están ocurriendo. Amén. Quiero que me acompañe a segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años. ¿Qué? ¿Cuántos años? Tengan en cuenta eso. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los ¿qué? Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero ¿qué pasó? Dice, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que qué? La heredad de Jehová. Vayamos nuevamente al primero. Mire la escena. Estaba el pueblo con hambre. ¿Cuántos años? El pueblo llevaba 3 años con hambre. ¿Usted qué se imagina que por qué viene el hambre? A ver. No hay recursos, escasez, pero ¿por qué viene la escasez? ¿Por la mala qué? La mala dirección. ¿Quién había provocado esto? Saúl había provocado esto. Dice, la causa fue un rompimiento de un pacto con los Gabaonitas por parte de Saúl. ¿Cuánto había pasado de este pacto? 400 años. Los Gabaonitas habían hecho un pacto con Josué, imagínense, y estaba afectando 400 años después, porque a Saúl era un hombre que no cumplía el pacto, y a Saúl le dio la loquera de decir: los vamos a matar.
Y así fue. Y como Dios es un Dios justo, dígale que tiene a su lado, Dios es un Dios justo. Y no hay nada que usted y yo hagamos mal delante de Él que no vamos a tener una recompensa. ¿Y qué pasó? Trajo hambre. 3 años les puso que tenían que padecer ¿qué? Hambre. Cuando se hace un pacto en el nombre de Dios, nunca se debe ¿qué? Quebrantar o romper. Por eso cuando usted se casó, usted hizo un pacto eternamente. Y usted dice hasta que la muerte nos separe. Y cuando usted quebranta ese pacto, usted va a recibir una recompensa. ¿Es o no es? Así es. Porque Dios es justo. Y a veces pensamos y a veces creemos que como no nos pasó nada, no tuvimos una consecuencia. Pero diga al que tiene a su lado, tú tienes una descendencia. Hay una descendencia. Y tal vez lo que tú estás viviendo hoy sea a causa de tus antepasados. Tal vez lo que está pasando en tu vida sea a causa de algo que tus antepasados hicieron. Porque aquí leía yo acerca de eso y decía aquí que Dios suele castigar los pecados de los padres en los hijos y no rinde cuentas a nadie de nada. Dios es Dios. Y si no, usted no pagó las consecuencias, las van a pagar ¿quiénes? Sus hijos o los hijos de sus hijos. Y usted piensa que usted puede ir por la vida haciendo y deshaciendo y no va a haber una consecuencia. Amén. Y así estaba el pueblo. El pueblo ignoraba lo que Saúl había hecho. Y decía, bueno, ¿por qué estamos pasando hambre? Y David, que era el rey, y David, que era un entendido, David dijo, bueno, aquí hay que mirar aquí qué es lo que vamos a hacer. Y hoy vengo a enseñarte acerca de esto. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué quiere que usted y yo aprendamos a través de esta historia? ¿Qué quiere Dios enseñarnos para que nosotros podamos saldar esas cuentas? Número 1, identificar lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué tus hijos están actuando así? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Identificar lo que estamos viviendo. ¿Y qué hizo David? David fue a la fuente. David dijo, bueno, esta vaina que nos venga escasez, que nos venga tal cosa, esto es espiritual. ¿Aquí qué pasó? ¿Aquí qué fue lo que ocurrió? Consultó ¿quién? A Jehová. Y Jehová le dijo, vea mi hijo, ustedes están pasando esto por causa de Saúl. A usted les está pasando esto por causa de sus papás. A usted está viviendo esto por causa de sus abuelos. O usted está viviendo esto por causa de sus tatarabuelos. Y entonces usted se encuentra con esta escena. Y usted dice, pero ¿yo qué tengo que ver en el asunto? ¿Por qué yo tengo que vivir esta consecuencia? ¿Qué tiene que hacer usted? Tomar, ya que usted conoce la situación, porque lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? ¿Qué les dije? Identificar lo que está pasando. ¿Por qué me está viniendo esta situación? ¿Por qué? A ver, ¿a cuánto les gusta hablar con los abuelos? A mí me encanta hablar con mi abuela. Yo aprendo, yo con mi abuelo hablaba impresionante, porque a mí me gustaba aprender de esas historias, de lo que ellos le cuentan, de todas esas cosas. Y uno como que se imaginaba, y usted se metía en la película, ¿no? Y usted se imaginaba por allá ellos corriendo, recogiendo café, ¿no? Era que cogían. Los míos recogían era café y por allá se metían y uno se metía en la película. Pero lo que pasa es que uno con ellos aprende qué es lo que está pasando en tu vida.
Amén. Cuando muchas veces el don profético siempre viene de generación en generación, pero la mayoría de las veces se torció en algún momento de la cadena. ¿Sí me hago entender? En algún momento de su línea genealógica en su casa tuvo que haber un brujo. En la línea genealógica de su casa tuvo que haber alguien que le consultaba a los demonios. Y usted dice, ay, con razón. Entonces usted no ha visto gente que llega a la iglesia y dicen, yo soy profeta, yo tengo el don profético, y empiezan a ver cosas donde no las hay más allá. ¿Sí han visto eso? Que ven los demonios en todo lado, que le ve el demonio a usted en la cara, que se lo ve al lado, que le ve enseguida, que a todo el mundo le ve el demonio y que bueno. Pero hay algo en esa persona que todavía no ha sido entregado a Dios. Hay algo en esa persona que está como en el mundo espiritual y la línea entre un profeta y un brujo, ¿cuál es? ¿La qué? La santidad. La santidad. Usted a mí me puede contar lo que sea, lo que vio, lo que no vio, lo que le mostraron, y yo lo miro, yo lo reviso y yo analizo la persona. Pasa por un filtro, porque así tiene que ser. Usted, un insujeto, me va a venir a mí a decir algo que Dios le mostró. Dígale, ay, ay, ay. Si usted no se sujeta, ¿quién le mostró? ¿Quién le mostró? Satanás. Y usted dice, ¿por qué vivo esto? Porque hay un chicharrón que usted no ha arreglado. Porque hay un área de su vida que usted no se acuerda, que no sabe, tal vez porque no conoce el pasado. Pero ¿qué hizo David? ¿A quién fue a consultar? A Jehová. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿A quién tenemos que ir? A Jehová. Usted no tiene que ir donde la amiga, donde el amigo, que contarle que me pasó, que no le importa nada. Usted tiene que ir a la fuente. Amén. Usted tiene que ir a su fuente, y su fuente se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros no tenemos que consultarle a nadie más. Sabe, a mí me da tristeza ver cristianos que todavía creen en brujos y hechiceros. Cristianos que todavía hacen su brujería y su pendejada. Y son cristianos. Son cristianos, entre comillas. Porque si yo soy un hijo de Dios, un hijo de luz, no tengo nada que hacer con las tinieblas. A veces, ¿qué día me soñé con un muerto? Imagínense. Y le digo en el sueño, ay Dios mío, en el sueño le digo yo, ¿y usted por qué me está hablando a mí si usted está muerto? Si yo soy una hija de luz, yo no tengo nada que hablar con muertos. Así se la tiré. Así, en serio. En el sueño le dije, yo soy una hija de luz. Yo no soy una hija de muerte. ¿Por qué un muerto me tiene que hablar a mí? Mi pregunta. Vean, ese sueño, ese no sabía ni qué decir. Yo después me acordaba y decía, ay, tremendo. Tremendo. Pero no, hay gente que se sueña con, ay, es que se murió hace tiempo y me habló y yo le puse cuidado. Ojo, ojo, ¿quién te está hablando? ¿Un muerto? Y entonces tú crees que es de Dios porque es un sueño. ¿Por qué un muerto te tiene que hablar a ti? Es mi pregunta. Y quedó desenmascarado el bendito en el sueño. Quedó desenmascarado. Tuve una guerra, ni se imagina en ese sueño. Pero yo tengo que ser hasta como consciente en los sueños. Porque como hay un antepasado, hay un pasado, hay algo que puede afectar mi vida, yo tengo que estar
alerta. Y yo siempre tengo que ir a la fuente. Yo tengo que identificar por qué estoy viviendo esto. Yo tengo que identificar por qué está pasando esto en mi vida, por qué hay esterilidad, por qué hay pobreza, por qué está pasando esto, por qué ocurre lo otro. Nosotros somos hijos de bendición. Nosotros somos hijos de luz. Usted nada tiene que hacer volviendo atrás, mirando bobadas, todavía creyendo en los números, en los colores, en los astros, en el horóscopo. Y después se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy un hijo de Dios, en mí tiene que haber bendición. Así que si usted no está en bendición, y cuando yo hablo de bendición, yo no estoy hablando de solamente economía, porque eso es una añadidura. La plata es una añadidura. Usted lo que tiene que buscar primeramente es el reino de Dios. Lo demás va a ser añadidura. El dinero es una añadidura. Pero usted tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué está pasando eso en mi vida? ¿Por qué ocurre esto, esto y esto en mi vida? ¿Sabe? Yo les he contado muchas veces. Cuando yo me fui a casar, yo ya tenía a mis hijos. Daniela, Santiago tenía 3 meses de edad de nacido. Y yo me fui a casar porque llegué a Cristo con 2 hijos. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, si este hombre es, dame una señal. Si no es, yo me quito. A mí no me importa, pero yo voy a hacer tu voluntad. Yo no me voy a casar mal casada, le dije al Señor. Me metí 7 días de ayuno. Yo me casaba un sábado, un 19 de mayo del año 2000 me casé. Y un 19 de mayo del año 1991 me novié. Y el 18 de mayo, en una vigilia a las 10 de la noche, alguien me dice, estábamos en una vigilia en la iglesia donde me congregaba, y me dice, tú eres su ayuda idónea. Quería una respuesta, ¿no? Ahí la obtuve. Después me iba a casar. Dios no permitió que me casara con mi pastor en esa época, no sé por qué, Dios lo sabe. 4 años y me caso por la iglesia. Vuelvo y le hago la misma pregunta al Señor. ¿Tú quieres que yo me case? Porque yo pensaba que como me casaba por lo civil, yo me podía divorciar. ¿Tú quieres que yo me case? Y el día, no, Dios no me habló, no me dijo nada. Y allá en mi matrimonio, mi pastor me dice, y vuelvo hoy y te digo, así me dijo el Señor, tú eres su ayuda idónea. Como quien dice, cásese. Pues ya estaba allá en el altar, ya me tenía que casar. Ya paila, como, sí. Y un día X viene un profeta a esa casa y yo siempre le pregunto a Dios cosas. Y ese día pregunté otra vez como, ¿ya qué? O sea, uno ya cuántos años lleva uno. Y me dice, tú eres la ayuda idónea. Ay, Señor. Y yo le he contado al pastor en estos días eso. Y le digo yo, ¿y vos le preguntaste al Señor? ¿Y sabe qué me contestó él? Yo para qué le iba a preguntar esas pendejadas si yo sabía que usted era la idónea. O sea, dijo que lo mío eran pendejadas. Pero ¿sabe yo por qué le preguntaba a Dios eso? Porque yo había visto en mi casa un hogar disfuncional. Porque mamá y papá estaban en casa, pero mamá y papá vivían en camas separadas. Porque yo había visto eso en mi generación y en la generación de él. Y yo no quería como repetir la misma escena, la misma historia. Y yo le decía, si este no es, Señor, quítamelo. Yo podía haber dicho en esa época, imagínese usted con 2 hijos, pero yo cuando tomo una decisión la tomo y ya.
Y yo le preguntaba a Dios eso, porque yo tenía temor de algo que había pasado en mis antepasados. ¿Sí me hago entender? Pero yo le consultaba a Dios y Dios siempre me afirmaba. ¿Y nosotros a dónde tenemos que ir? A la fuente. David fue a la fuente. Y David, con toda la sabiduría, arregla el daño. Usted y yo tenemos que arreglar el daño. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de quién. Jehová estaba en el asunto. Dios es un Dios de pactos. Y lo que le estaban diciendo a David, Dios estaba en el asunto. ¿Qué le pidió? 7 varones. ¿Qué le estaba diciendo? Dame los 7 nietos de Saúl. Porque ellos tienen que pagar la consecuencia de su abuelo. Tienen que pagar lo que hicieron. Porque Dios es un Dios de pactos. Y uno diría: uy, pero Dios, ¿cómo va a permitir eso? Dios es Dios. Y usted con Dios no puede contender. Usted no le puede preguntar por qué, no, para qué, es más bien, pregúntele. ¿Y qué hizo? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que, dice, ahorquémoslos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey, ¿qué dijo? Yo lo haré. ¿Cuántos pidió? 7. ¿Qué más dice? Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pónganle cuidado ahí. David era correcto. A pesar de que eran cosas, porque como todo ser humano tenemos errores, él era correcto. ¿Ustedes se acuerdan que él había hecho un pacto con Jonatán? Y a causa de ese pacto que él había hecho delante de Jehová, había un descendiente y era Mefiboset, que sería el hijo. Pero él tenía que entregar 7. ¿Sí o no? Y la línea directa sería entregar a Mefiboset, porque también hacía parte. Pero porque había un pacto y Dios estaba en el pacto, fue perdonada la vida de Mefiboset. Pero tenían que morir 7. ¿Y qué más dice? El 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Milca, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai. Bueno, ahí sigamos. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y allí murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y yo les voy a contar la historia. Ellos son colgados. ¿Quién fue colgado por usted y por mí? Jesucristo. Al ser ellos colgados allí, había una redención sobre la tierra. Jesucristo vino a traer a nosotros en la cruz del Calvario redención de nuestros pecados. Mire cómo una cosa se conecta con la otra. Según ahí le dice, mientras estuvieron colgados ahí a comenzar la siega de la cebada. Esa siega empezaba a mediados de abril. ¿Y sabe qué hace la mamá de uno de ellos? Se llamaba Silpa, creo que se llama. Se quedó ahí, porque ¿sabe hasta cuándo los dejaron colgados? Hasta octubre, más o menos, que era cuando empezaba la cosecha. Usted se imagina 7 cuerpos colgados en un madero, y la mujer llegaba a espantarlos
animales que querían comérselos. Imagínense la escena. Si ¿usted cómo identifica que se ha muerto un ratón en su casa? Por el olor. Ahora imagínense 7 ahí. 7 es el número de la perfección. Dios estaba redimiendo esa tierra. Dios estaba sanando la tierra de Israel a causa de lo que había hecho Saúl. Pero ¿quién tenía que pagarlo? Los hijos, la generación ¿de quién? De Saúl. Usted y yo tenemos que entender que si yo no arreglo mi situación con Dios hoy, ellos vagarán. Los hijos de tus hijos pagarán las consecuencias de lo que tú has hecho. Dios es Dios. Dios es Dios. Y esta mujer estuvo ahí, espantando a los animales. ¿Se imagina eso? Gas. Los gusanos, el olor. Y ella ahí, espantando. Y los 7 no eran hijos de ella. Pero ella estaba ahí, espantando. Ella estaba ahí, porque ella sabía que venía una bendición para la vida de ella. Ella entendía un propósito de Dios en su vida. Y vino el rey, al ver eso, ¿sabe qué hizo él? ¿Qué hizo David? Los enterró donde estaba la descendencia de Saúl. Nosotros tenemos que entender que usted y yo tenemos que ponernos a cuentas y saldar cuentas con Dios.